¿Y por qué normalmente utilizan 3 veces, ¿no? 3 veces santo cantábamos. ¿Por qué? Porque la palabra santo quiere decir que Dios es apartado de todo tipo de mal. O sea, en Dios no hay maldad. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en Dios, porque de Dios nunca va a salir nada malo. Él es santo. Él es santo, y por eso los ángeles, los seres espirituales y nosotros, su creación más cercana, más parecida, le adoramos, le exaltamos y no nos cansamos de decirle santo, 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 porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie como tú, Señor, porque eres incomparable. Y lastimosamente los seres humanos a veces nos tomamos la ignorancia, digo yo, de pensar que Dios es como nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero no somos iguales. Recuerde que Dios tiene atributos que nosotros nunca podremos tener. Por ende, nunca podemos ser igual a Él. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios según nuestro pensamiento, nuestros planes, nuestro sistema de vida, nosotros nos hacemos dioses. Y yo le oro a Dios, en especial por mí primero, siempre le oro a Dios y le pido, Señor, que tu voluntad perfecta y tu plan perfecto se manifieste en mi vida, porque nosotros nos creemos más sabios que Dios a veces y no nos damos cuenta que nuestra sabiduría es limitada al lado de la de Dios, y que los planes de Dios para con nosotros incluyen esa omnipresencia, esa omnipotencia, esa omnisciencia, esos atributos que solo le pertenecen a Él. Por eso Dios está en todos lados a la misma vez. Tú puedes estar en una reunión hablando de algo, pensando que nadie te está escuchando, pero Dios lo está escuchando. Y es tremendo cómo el nivel de relación y de comunión con Dios, con uno, Dios llega a manifestarle cosas a uno sobre otras personas, que las personas no lo saben. Eso se llama el don de ciencia y de conocimiento. Entonces, es un don de revelación, los dones del Espíritu, que hace que nosotros tengamos acceso a verdades que otros no tienen. Mira, nosotros no podemos ser tan arrogantes de creernos dioses y creer que nuestros planes son mejores que los de Dios. Yo le oro a Dios siempre, vuelvo y reitero, empezando por mí, que nos ayude a caminar en humildad. Y la mayor humildad que puede mostrar un ser humano es guardar los mandamientos de Dios. Yo a mis hijos les digo siempre, con Dios no se discute. Con Dios no se razona. O sea, si Dios dice esto es blanco, es blanco. O sea, yo eso lo tengo tan claro en mi corazón que en mí no hay duda hacia la palabra de Dios. Cuando Dios da un mandamiento, y usted sabe que la palabra mandamiento me habla de algo imperativo, de algo de obligatorio cumplimiento, que dice, si tú haces eso, te va a ir bien. Y es un mandamiento. Si yo decido hacerlo, me va a ir bien. Si yo decido hacerme Dios y decirle, no me parecen tus mandamientos, voy a hacerlo así. Así nos va a ir. Entonces, la vida cristiana no tiene sentido si yo en mi corazón no decido obedecer a Dios. Yo les digo, como he expresado en otras ocasiones, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo asistiendo a una iglesia, perdemos el tiempo haciendo estudios bíblicos, perdemos el tiempo orando todos los días, perdemos el tiempo haciendo ayunos, porque hasta que yo no decido en mi corazón obedecer los mandamientos de Dios, no estoy haciendo nada. Y es algo que yo experimenté, porque yo siempre le decía a Dios, es que no me parece, yo no lo veo así. Y hasta que el Señor no me hizo entender que no estaba Él para pedirme mis opiniones de cómo yo lo veo, sino que Él es el eterno, Él es el santo, Él es el que todo lo sabe, todo lo conoce. Hasta que yo no lo entendí, lo acepté en mi corazón. Y yo les digo, aunque me cueste, aunque llore, aunque me duela, aunque no lo entienda, si Dios dice algo, para mí es así. No tengo nada que discutir. Digo, Señor, tú ya hablaste. Lo único que yo tengo que hacer de mi parte es orar y pedirte la fortaleza que yo necesito para hacer tu voluntad.
Eso es lo que yo hago, iglesia, a día de hoy. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago y es extendiéndome hacia adelante. Y la mejor forma de extendernos nosotros hacia adelante es pedirle a Dios: Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. Salomón dijo: eso es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, no hay otro misterio, el evangelio no tiene otro misterio. No es llenarme de conocimiento, de sabiduría, no es cuánto sé, es cuánto obedezco. Si te sabes un versículo, esfuérzate en obedecer ese versículo. Pero nos cuesta mucho entender esta verdad, aceptarla en nuestro corazón, porque nosotros hemos sido personas rebeldes, siempre hemos hecho las cosas como nos parece y muchas veces no tomamos en cuenta el consejo de Dios para tomar decisiones. Yo la primera, yo era así. Tenía muchas ideas fantásticas, según yo, pero hasta que entendí, dispuse mi corazón para entender que apartada de Él nada puedo hacer y que si yo no guardo sus mandamientos estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo le oro a Dios por mi vida, por mi familia y por usted, iglesia, que nos ayude a caminar en esa verdad. Hermano, no es ir a una iglesia, es obedecer lo que Dios dice. Y con Dios no se razona. Él es el eterno, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Y como nosotros seres creados vamos a discutir con nuestro Creador. Él es el que sabe todo, qué es lo mejor para nosotros, lo que es lo que más nos conviene. Y por eso nosotros debemos consultar a Dios, cómo debemos hacer las cosas, nuestras relaciones familiares. Cuando estás en un trabajo, Señor, guíame, ¿qué dice tu palabra? Por eso tenemos que ir a consultar a Dios. Por eso el tema del liderazgo, como decía el domingo, es tan delicado. Tú no puedes liderar a otras personas si tú no conoces la palabra. Eso no son consejos humanos, no es sabiduría humana. El libro de Santiago claramente nos explica que la sabiduría del ser humano es animal, terrenal, diabólica. ¿Por qué? Porque es una sabiduría limitada. Pero cuando yo voy a la sabiduría de Dios, es una sabiduría ilimitada, porque tiene que ver con la omnipresencia, con la omnisciencia, con esa capacidad sobrenatural que tiene Dios que yo no tengo. Entonces, Dios nos está hablando, iglesia, de la semana pasada, de la santidad, que Él quiere que nosotros participemos, vivamos en santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Mira, la santificación, que es el tema que vamos a estudiar hoy, que requiere, por supuesto, anular, guardar los mandamientos de Dios para yo participar de ella. Y la santificación es un proceso, escúcheme bien, es un proceso que vive todo creyente desde el momento que recibe a Cristo. Si la palabra santo quiere decir apartado de todo mal, entonces la palabra santificación es un proceso a través del cual Dios me va apartando de todo mal. Dios va haciendo que yo cada día me parezca más a Él, que yo disfrute de su santidad, que yo sea partícipe de su santidad. Y por eso dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué me está diciendo eso? Que yo puedo asistir a una iglesia, creer en Dios, pero si yo no he sido santificado, si yo no he pasado por ese proceso de santificación, yo nunca veré al Señor. O sea que una persona que no permite que Dios le santifique, en verdad no va a conocer nunca a Dios. Vamos a ver 3 razones esenciales e importantes por las cuales es esencial que nosotros pasemos por un proceso de santificación. La santificación es algo que debe pasar todo creyente después de haber conocido a Cristo. La primera razón es porque yo debo parecerme cada día más a Cristo. A Dios no le interesa si que yo antes tenía mucho carácter, o si yo era flemático, o si yo era melancólico. A Dios no le interesa cuál era el temperamento que yo tenía. Todos debemos llegar a la misma estatura y es parecernos a Cristo. Por eso el plan es distinto, pero el propósito es el mismo para todos. Y dice la palabra hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que yo tengo que ser santificado? Porque cada día debo parecerme más a Cristo. ¿Vale? ¿Cuál es la primera razón? Que cada día tengo que parecerme más a Cristo. O sea, ser más humilde, ser más amoroso,
más servicial, más obediente, obedientes a la muerte, muerte de cruz. Entonces, esa santificación, ese separarme de todo lo que yo era en mi vida antigua, me va a llevar ¿a qué? A parecerme más a Cristo.